Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Nuevamente les enviamos un cordial saludo aquí desde Corregidora Querétaro, en México, para compartirles un tema más de la autoconciencia, de esta hermosa enseñanza gnóstica que nos dejara nuestro venerable maestro Samael Aun y que para nosotros reviste pues una obra maravillosa en nuestras vidas y queremos compartir con ustedes en estos temas que les hemos denominado los temas de autoconciencia, porque consideramos muy importantes para nuestro análisis psicológico interior profundo, que a su vez nos debe llevar a estados de paz, de tranquilidad, de autoconciencia y de despertar de la misma. En esta ocasión vamos a hablar de las impresiones. Hablar de las impresiones es un tema aparentemente ya muy estudiado, muy trabajado, muy comprendido por los estudiantes que pues estamos afiliados a la enseñanza gnóstica, independientemente de las siglas a las cuales pertenezcamos o a las que no pertenezcamos, porque la verdad es que lo importante es despertar conciencia, no tanto que perteneces a un grupo o no perteneces a otro, o que si este es el bueno, porque fíjense que ese es un detalle incluso de falta de transformación de impresiones. Nosotros aparentemente pertenecemos a unas siglas, y digo aparentemente porque pues le damos más importancia al fondo que a la forma, ¿no? Y hemos visto cuántos debates han surgido, que si el maestro Samael, que si la maestra Litelantes, que si dejaron institucionalizar unas siglas o estas otras siglas, que si es un hijo del maestro, que si es otro hijo del maestro el que la dirige, etcétera, etcétera. Supimos que hace un par de días desencarnó nuestro compañero Osiris, hijo del maestro Samael y la maestra Litelantes. Y bueno, pues seguramente eso va a provocar otras decisiones, otras divisiones, y todo eso son falta de transformación de impresiones, porque resulta que unas siglas no nos van a despertar. Hubo gentes incluso que estuvieron cerca del maestro que hoy en día incluso piensan que se cortan con una tijera aparte por el hecho de haber convivido con el maestro Samael, y no se dan cuenta que lo importante es cuando la propia luz interior brilla, no por al lado de quien estás. Entonces, este tema que nosotros queremos compartir con ustedes, que se llama las impresiones, lo queremos ver como todos los temas que hemos analizado en estas charlas, desde un punto de vista específico, no hablar sobre lo que se ha dicho ya tanto de las impresiones y que el maestro de manera perfecta en su maestría nos ha dejado muy explicado en sus libros, sino más bien tratar de dar un aporte, porque como le hemos dicho siempre, que está trabajando, siempre tiene algo que aportar. El que no trabaja, pues simplemente repite como perico. Nosotros queremos dar un aporte para que tal vez desde nuestro incipiente nivel de ser podamos con un ángulo particular poder motivar a todos ustedes a seguir trabajando en el estudio sobre sí mismos en la enseñanza gnóstica. Entonces, fíjense que, por ejemplo, sabemos todos que existen tres tipos de alimentos, el maestro lo ha dicho, tres tipos de impresiones, que es el alimento, que es el aire que respiramos y que son las impresiones. No se trata el tema de hablar de lo que ya el maestro, como decíamos, nos explicó, sino dar nuestro punto de vista de cómo lo hemos vivido. Hay mucha gente que estudia la senda gnóstica y que piensa que transformar las impresiones quiere decir aislarse del mundo externo, hacer que no me dolió, y poner ¿cómo se llama? Una armadura que me proteja contra impresiones que me puedan afectar o que me puedan doler o lastimar. No se trata de eso. De lo que se trata es analizar, de comprender, de trascender, incluso de que llegue un momento en que esas impresiones que nos duelen, cuando tienen un sabor amargo, se transmuten en impresiones que nos conecten con nuestra divinidad. Entonces, es bien interesante que nosotros profundicemos sobre este tema, sobre esta charla de las impresiones. Fíjense que ya nada más antes de dar la palabra, me acuerdo que el Buda, Gautama Sakyamuni, en una ocasión, que habla de una anécdota que le sucedió, que estando él en meditación, llega una persona y lo empieza a ofender, y no cuento toda la historia tal como se narra, sería muy largo, pero el maestro Buda, de una manera muy serena, abre los ojos y le dice: oye, cuando a ti te dan un regalo y no lo aceptas, ¿de quién termina siendo ese regalo? Y el insultador le dice: pues claro está que mío. Ah, bueno, pues llévate tu regalo, no lo acepto. Es decir,
El objetivo es llegar a transformar tanto las impresiones en la cual ya no tengamos, ya no nos muevan ni a la alabanza ni al vituperio, como decía Tomás de Kempis. Es importante para que nosotros no seamos víctimas de las impresiones, conocernos a nosotros mismos y saber quiénes somos, porque ¿cómo esperas que una impresión no te impacte si no te conoces a ti mismo? No te conoces a ti mismo, pues entonces una alabanza te va a volar la cabeza y un vituperio te va a hundir en una depresión. Si te conoces bien a ti mismo y estás trabajando en el tercer estado de conciencia, cuidando tu energía sexual, es decir, formando un aura protectora interna, entonces podrán llegar a alabanzas o vituperios y tú te mantienes siendo quien eres. Decía Tomás de Kempis, cuando el maestro Samael tenía ese cuerpo físico, que uno no es más porque lo alaben ni menos porque lo vituperen, porque uno siempre es lo que es. Todo esto en el fondo está hablando de impresiones transformadas del egocentrismo al cristocentrismo. Pero para eso necesitamos trabajar mucho nosotros mismos, y esto lo digo a manera de introducción. En esta ocasión vamos a tratar, si ustedes están de acuerdo, en establecer la siguiente dinámica, que cada quien nos vaya diciendo cómo están viviendo el tema de las impresiones desde su muy particular punto de vista, desde su esfera de competencia, de acuerdo al trabajo esotérico que cada quien va realizando. Tú, Gladys, por ejemplo, hace rato nos comentabas de las impresiones del presente que llegas a tener y que luego te conectan con impresiones del pasado que no se transformaron, que por lo tanto en el presente siguen siendo obvios en tu trabajo esotérico. Okay. En mi experiencia, muchas de las impresiones no transformadas siempre se relacionan, casi siempre se relacionan en eventos del pasado. Como comentábamos hace un rato, pudieran ser de la niñez, pudieran ser de la adolescencia, pudieran ser de la primera etapa de adultez. Sigo siendo joven, pero estoy hablando de unos años. Y en muchas ocasiones, esas impresiones que no se transformaron en aquella época de mi vida, vienen a sumársele a estas nuevas impresiones. ¿Por qué? Porque algo no transformado se convierte en él. Una impresión no transformada siempre se va a quedar algo que en ese momento se formó. Y entonces la nueva impresión se retorna o va hacia el pasado para decir, en aquella época, fulano de tal, te hirió el orgullo. En aquella época, fulana de tal, no sé, te ofendió, etcétera, etcétera. Entonces, estas impresiones, cuando yo las observo que me retornan al pasado, me dan clara idea de que en aquella época, obviamente la noche no había llegado a olvidar y por ignorancia nunca la transformé, quedaron guardadas. Ahí está. Eso es lo que muchas veces ha hecho que en el presente, aunque estoy trabajando en el despertar de la conciencia en mi interior, hace que me detenga en algunos momentos. Me ayuda, porque bien sé que el Cristo me trae esos momentos en el pasado para poder yo avanzar en el presente. Pero muchas veces se debe conocer que me detiene, porque erróneamente muchas veces he visto todos los eventos como externos, como me hacen, me dicen, etcétera. No lo veo hacia mi interior. Pero repito, afortunadamente el Cristo siempre ha mantenido o ha mandado esas impresiones para que lo que haga, que él siempre va a buscar la forma de que esas impresiones se transformen, no se queden en el estado en que se encuentran como una impresión, sino que un estómago que tenemos que hacer nosotros que las empiece a transformar. Pero efectivamente el pasado siempre ha sido, comentaba Sandy, ¿no? Que el tiempo es parte del ego, porque el ego siempre está en el tiempo y en el pasado. Parte del tiempo, pero es como en mi experiencia lo he vivido y que siempre de manera automática, a veces ni siquiera pasa por la mente, o sea, si me retorno mentalmente a un momento en el que un evento y en el que yo generé por inconsciencia un ego más, como resentimiento, rencor. Entonces, como me ha funcionado, o cómo ha funcionado en ese trabajo interno que me he dado cuenta. No sé si parte de tu trabajo, dice Maestro Samael, que hay que volver consciente al subconsciente. Esas impresiones no transformadas evidentemente forman parte del subconsciente. Y cuando tú revives escenas del pasado, te das cuenta que muchas veces se convirtieron en impresiones no transformadas, incluso fortalecieron o crearon egos,
porque uno no les hizo la disección. No sé si tú en tus prácticas de meditación de repente observas, por ejemplo, momentos traumáticos o difíciles y te das cuenta que no hubo un tercer estado de conciencia en ese momento y que te perdiste de la conexión con la divinidad, que si hubiera sido así, el evento lo hubieras vivido de manera diferente. Entonces, es importante también que el trabajo esotérico esté presente incluso en impresiones pasadas para que no nos sigan afectando en el presente. De hecho, sí se ha sucedido así, o sea, gracias a esos temas de autoconciencia puede uno separar lo que es un evento externo y lo que te genera internamente. Entonces, de esa manera, de verdad, muchos eventos que en el pasado pudiera uno decir, yo ya no me acordaba de eso, o sea, eso ya en mi memoria no estaba en el presente, pero tienes que regresar para darte cuenta que eso se transformó y que le enseñas a no parte desde que tú llegas, porque la verdad es que el tiempo que tenemos de enseñanza es mínimo a los años que ya hemos vivido, en esta, por lo menos en esta existencia, sin contar, obviamente, pasadas existencias, pero sí noto que esa es la diferencia, que lo que me ha dado en este momento los temas de autoconciencia me ayudan a resolver eventos del pasado, como mencionabas, haciendo legalización, es algo de lo que vamos a comentar ahorita más adelante. Muy bien, gracias. Julieta, ¿tú nos ibas a aportar algo ¿te lo leo o así te acuerdas? Sí, del tercer estado de conciencia, donde decías que si en el tercer estado de conciencia existe una reacción del ego, y con el tercer estado de conciencia existe una reacción, acción y comprensión de la esencia. Marcos Aurelio menciona que las impresiones llegan a la psique, que esta puede ser obviamente afectada o vista dependiendo de, puede ser esa impresión que la tome el ego, y obviamente se va a fortalecer y obviamente va a haber va a querer haber esa reacción porque lo está tomando el ego. Pero que es importantísimo el tercer estado de conciencia, porque así nos damos cuenta de lo que está sucediendo y entonces puede actuar, la esencia puede actuar el ser. Y ahí es cuando se puede transformar. De otra manera no podemos transformar nada, porque estamos ensimismados, estamos perdidos, y el ego es el único que está tomando las impresiones. Cuando empieza la impresión a tomar a la esencia, entonces puede haber comprensión, y si tiene que haber acción, la va a haber, porque a veces tenemos que actuar, dependiendo de las situaciones que se den. Pero si solamente lo está tomando el ego, las impresiones, va a haber reacción. Digo, en esto cabe un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucede mucho que si me ofende, que si tienen una mala opinión de mí alguien, yo me doy cuenta, ni siquiera quiero reaccionar, como corregir, como hacerles comprender, ahora sí que como decimos por ahí, mi verdad, ¿no? O sea, es algo de reacción, o sea, no lo pienso. Y ahí es donde me doy cuenta, si estoy en el tercer estado de conciencia, que es el ego quien está tomando la intención. Cuando está en el tercer estado de conciencia, puede uno actuar, puede uno hacer lo que tenga que hacer, a lo mejor no tienes que decir nada, a lo mejor sí tienes que decir algo, pero ya uno actúa porque ya hay comprensión, ya supiste qué ego se movió, qué ego estuvo detrás, porque está actuando la esencia, o sea, la impresión es la misma, sin embargo, está actuando alguien distinto, esencia o ego. Entonces, se hace básico, se hace medular, el tercer estado de conciencia para la comprensión, y entonces ya poder haber acción o reacción en el caso de lo que se tenga que hacer. Es lo que a mí me ha quedado como experiencia en esto, ¿no? O sea, de ver qué es lo que se tiene que trabajar en cada situación, porque las impresiones son a cada momento. Y sí, con frecuencia termina uno como dejándose llevar por la vida, pero cuando tienes alguna situación de alerta, alguna situación que el Cristo quiere que aprendas, la impresión normalmente es más fuerte. Y gracias a Dios, pues está uno en esa lucha, en ese trabajo, y es indispensable el tercer estado de conciencia. Es interesante porque tal pareciera que transformar las impresiones quiere decir que tomes una actitud pasiva ante la vida
o que no reacciones ante eventos externos, o que te metas en un mundo interior donde si te insultan te callas, donde si te agreden te quedas sumiso. No necesariamente, no necesariamente. Lo importante no es cómo actúes hacia afuera, sino cómo actúas hacia adentro. Si Swami Sivananda habla de la rabia noble, que en ocasiones tienes que ser fuerte hacia afuera, pero por dentro mantenerte sereno. Entonces, cuando se transforman las impresiones, eso también no te da, ¿cómo se llama? No te hace que los demás pasen sobre ti. El maestro Samay dice que tenemos derecho a defendernos, pero lo importante al hablar de las impresiones no quiere decir tanto la acción que hagamos hacia afuera, sino como la acción que hagamos hacia adentro, y que no nos mueva de nuestro nivel de paz, de nuestro nivel de equilibrio, siempre y cuando estemos en el tercer estado de conciencia, y repito, conociendo bien quién somos, qué nos sobra y qué nos falta. Sobre todo, ¿no? Que no nos aleje de la divinidad, porque con todas estas intenciones lo primero que hacemos es alejarnos de la divinidad y refugiarnos en el ego, especialmente del orgullo, que es el que siempre nos tiene según protección. Exactamente. Max, tú nos ibas a comentar acerca de las impresiones que no se transforman, perduran por mucho tiempo, incluso hace que después afecte a otros centros de la máquina humana. Sí, bueno, sobre eso muchas veces pasa, tenemos alguna situación y aparentemente solo nos está afectando a algún centro de la máquina humana que ya conocemos. Por ejemplo, no sé, un accidente, alguien está caminando, ¿no? Nos tropezamos, nos lastimamos la rodilla, la pierna, lo que sea, ¿no? Y pues aparentemente solo está afectando al centro pues, motor, pero va generando impresiones, obviamente. Y eso se va colando si no se trabaja con ya todo lo que se ha dicho, con hacerle la disección, estar en tercer estado de conciencia, escuchar la mentira del ego y de ahí sacar su verdad. Si no se hace todo ese proceso, podrá ser algo muy sencillo, pero se va acumulando y termina afectando a los demás centros. Para poner un ejemplo más claro, la semana pasada iba en el centro de la ciudad, iba con mi hermana, iba manejando, y íbamos en una parte que es un cruce, ¿no? Y no se va muy rápido, es una vía lenta, por decirlo así. Ya sin meternos en a quién le tocaba el paso, a quién no, yo voy por el cruce y otra camioneta me quiso ganar y me pegó. Ya le golpeó al coche y en el momento pues fue un susto así bastante grande porque pues, nunca había chocado. Luego estaba pegado del lado donde venía mi hermana, entonces en el momento yo lo primero que pensé, ya me pegaron a ella. Entonces ahí me llevó otro susto. Luego ya cuando veo que ella está bien, que solo fue así el golpe, pues enseguida pienso, no tengo seguro en cuánto me va a salir. No tengo dinero, ya fue, y muchas cosas que van llegando a la mente. Todas impresiones que no transformé, ni en el momento ni después. En el momento solo fue como estar tranquilo, ver qué se hacía, y ya, aparentemente pues todo bien, y hasta hacia afuera decir, no, pues es que fue leve, no me asusté ni nada. Pero pues las secuelas van llegando. Como nunca lo observé, nunca le hice la discusión, pues todavía sigo pensando en eso, que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Y es una cantaleta, y lo que solo fue un evento externo, ya se volvió lo que se decía, en un ego de preocupación. ¿Y cómo te afecta a los demás centros? Eso fue externo, igual me afectó un poco al motor, al emocional, por el susto, pero ya hasta se metió al psicológico. En lo psicológico, hace poco, ayer me pegaron el coche, y lo voy manejando, y nunca he tenido miedo para manejar, pero ayer iba con miedo. Y enseguida la mente, la psicología, a todo, no, aguas, ese ya se te acercó medio centímetro, va a chocar contigo. Y no es que es de noche, tú no ves bien de noche, vas a chocar. Y con cuidado, no te metas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, ¿de dónde viene ¿De dónde viene este miedo? ¿De dónde viene este desequilibrio psicológico? Porque al final es lo único que es. Pues a mí no me pasaba menos manejando. Luego me le meto a los coches. No pasa nada. Pero ahora traía miedo. Fue cuando tarde, pero ahí es lo que yo creo que más vale tarde que nunca, empezar a hacer una decisión. Pero ya después de casi una semana, me pongo a observar y darme cuenta de qué fue lo que pasó. Y ahí es cuando me di cuenta, fue la impresión. En el momento me ganó
me ganó la impresión, me ganó el momento, me ganó la vida. No supe qué hacer, no supe transformar la impresión, así lo dejé y no creo que me fuera a traer mayor consecuencia. Y resulta que sí. Resulta que ahora ya traigo ese miedo de manejar. Todo, ¿por qué? Porque no se observó o no le hice la decisión correcta. ¿Vale? ¿Cuál es la impresión? Erika, tú nos vas a hablar de encontrar la verdad a la impresión y hacerle la disección al ego. Por ejemplo, en este caso de Max, se me hace bien interesante porque el hermano Samael nos dice que hasta la más tímida hoja de un árbol no se movería sin la voluntad del Padre. Entonces yo me pregunto, este accidente que le pasó a Max, evidentemente que trae un trasfondo crístico, o sea, la divinidad por ahí le puso la prueba, ¿no? No a todo le podemos llamar karma, dharma, también existe la ley del accidente, pero a través de la ley del accidente también hay lecciones que aprender. Yo ahorita que lo estaba escuchando a Max, digo, bueno, ¿qué tal si la divinidad le pone esa prueba para que él se haga fuerte, para que se temple? Porque como dicen, ¿no? El lobo se prueba con el fuego y la virtud con la tentación. O sea, lo pone una prueba en un gimnasio para que se temple. Y sin embargo, cuando uno no está en el tercer estado de conciencia y no está haciendo su trabajo, en lugar de templarse, ¿qué le ganó? Le ganó el ego, le ganó la emanación del anticristo y otros egos más, o sea, la inseguridad, ta. Fíjense qué interesante. Resulta que la divinidad nos quiere hacer fuertes. ¿Cómo te van a hacer fuerte? ¿Cómo se hace un hombre fuerte en la vida? Luego a veces a base de forjarlo, ¿no? No de que lo tengan en una hamaca con aire acondicionado. Lo ponen a trabajar durísimo. Hay gente que dice, cuando yo era niño, a la edad de 6 años ya, ¿cómo se llama? Subía, bajaba y tenía mucha responsabilidad. Y hoy los ves que han logrado muchas cosas, ¿no? Pero hay veces que no se transforman las impresiones internas y resulta que está lleno de miedos y de inseguridades. Entonces, qué interesante, parte de la falta de transformación de impresiones, que a veces la divinidad nos manda gimnasios para que nos hagamos fuertes, conectados con el Cristo, y resulta que es al revés. No sé tú cómo lo reflexionas. Pues ahora sí que es ir viendo, digo, lo que me ha funcionado en mi situación, que sí necesito como estar viendo verdad y mentira, verdad y mentira. Pero muchas veces, como en este caso, ¿no? Las emanaciones están, pero bueno, como dijo Max, ya vi, ya observé que hay, no pasó a mayores, y simplemente, pues a lo mejor ahí está, gracias, ¿no? No pasó más. Algo de lo que comentabas, de pronto hay muchas situaciones en las que ya pasó la situación y vimos que no pasó nada y empezamos a y si hubiera, o sea, empieza la mente, como dicen, los centros a afectarse y hasta empieza la mente a ponernos un panorama que no existe, que no es real, porque fue que ya vivimos la caída al miedo, ¿no? Y empieza pues ahora sí que a dar unos golpes bajos. A pintarte la más dramática. Exactamente. Pero pues mientras no tengamos, como lo mencionó Yuri, ¿no? Esa conciencia de lo que realmente se está haciendo, pues entonces fácilmente nos vamos por el ego, a crear más ego. Pero ese empezar a buscar, a ver, tengo esa situación, que es real, o sea, sí pasó, sí fue choque, sí estamos bien, ya pasó, ¿no? O sea, ahora, ¿qué se va a hacer para solucionar esta situación externa? Y empezar a observar hacia adentro, a ver, si me dio miedo, pues de alguna manera lógico, ¿no? Por la situación que se presenta, pero entonces no observar qué es lo que nos está diciendo ese ego. Él supiera, ¿no? Si hubiera pasado, ahora qué vas a hacer, ¿no? No tienes dinero, no tienes el seguro, no tienes, pero bueno, de alguna manera las cosas, hacer lo que uno tiene que hacer, pero escuchar esas mentiras que nos está diciendo el ego, que nos empezamos a creer, nos distrae precisamente del trabajo, hacia dónde tenemos que canalizar ese ego. Un punto importante, así como otro ejemplo, ¿no? En la escuela con mis hijos, estábamos viendo una problemática en donde la educación es completamente diferente a la que
teníamos antes, ¿no? Y pues veíamos que anteriormente pues uno se iba a la escuela y había veces que trabajaba, o que simplemente la mirada de la mamá, que nos veía así como la matona, y decíamos, ay, yo no puedo, no estoy bien de mí. Y ahora los vemos a los hijos, ¿no? Nos retan, los cabezones. Pero yo creo que es precisamente, va muy enfocado a lo que estamos viendo de todas estas impresiones que no trabajamos y que estamos llenos de miedo, y que entonces damos sobreprotección a nuestros hijos y no les permitimos vivir lo que tienen que vivir de acuerdo a su vida. Y ahora vemos que hay gentes, chicos, treintones, que siguen en casa con los papás, mantenidos por los papás, y que cero buscar su independencia, ¿no? Pero ¿por qué? Después nos estamos quejando como papás, pero ¿qué hicimos nosotros para generarles esa situación? No dejarlos que vivan lo que tienen que vivir. Y es como para darnos una idea, ¿no? De todo lo que nos puede ocasionar el no estar trabajando estas situaciones, ¿no? Obviamente, todo con la medida, ¿no? Con la debida medida. Pero qué interesante, ahorita que hablábamos de cómo se llama, de encontrar la disección al ego, porque efectivamente muchas de las cosas que nos suceden, que Cristo nos las manda como gimnasio para que nosotros trabajemos en nosotros mismos, nos llenan de miedo, de inseguridades, etcétera, de dudas. Y yo tengo un caso muy claro que observo en el reino animal. Ustedes tienen un perro y al perro le pegan, muchas veces. El perro cuando te ve se agacha y se asusta, ya te tiene miedo. Pero a ver, ve y pégale a un león, muchas veces, y en la primera que pueda el león, se la cobra. Entonces, se pasa mucho en los videos de los entrenadores en los circos. Entonces, las esencias somos igual. Hay de esencias a esencias. Hay una frase que dice, ¿no? Cuando la tormenta se acerca, los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan mucho más alto. Es decir, la tormenta, los gimnasios que nos manda la divinidad son para templar las esencias. Tristemente, la gran mayoría de las esencias, si no estamos en el tercer estado de conciencia, si no trabajamos en fortalecernos como esencias, en lugar de eso nos llenamos de miedos, de cobardía, de inseguridades, de orgullos, de odios, etcétera, de autoconsideraciones, en lugar de hacerte fuerte y templado. Hay gente que todavía hoy en día, ¿no? Pues es que por culpa de mi mamá y de mi papá, que porque me tiraron de la cuna, sufro mucho, ¿no? Y ahí te la pasan, ¿no? La viéndote las heridas, ¿no? En lugar de darte cuenta que esas impresiones son para que te templaras, no nomás en fortaleza, no estamos hablando de fortaleza física, sino de autoconciencia, del ser espiritual. Que no se quede en el carácter, en la personalidad, sino trascienda. Que no se quede en el carácter, no estamos hablando de que te hagas explosivo. No. Mahatma Gandhi, que quiere decir alma grande, no era un señor violento, pero una esencia impresionante que los obstáculos los usó para hacerse un león cada vez más fuerte, ¿verdad? Producto de su trabajo social. Es importante que entendamos este tema de las impresiones, es bien profundo, vivirlo, no nada más intelectualizarlo, decir, ya lo entendí, porque repito, muchos pueden decir, transformar impresión, ¿qué quiere decir? Pues no me dolió. Transformar impresión, ¿qué quiere decir? Que no me afecta. Ajá. Transformar impresión, ¿qué quiere decir? No le hago caso. Eso no es cierto. Porque tienes que hacerle caso y que no te afecte. Es distinto. Si nos da tiempo o ya le cortamos, productora. Le cortamos y ahorita empezamos, continuamos en la segunda etapa.